A Dios la gloria. Honramos el nombre del Señor. Glorificamos su nombre y exaltamos su nombre en esta tarde. Y rogamos al Señor que en esta tarde el Señor toque cada vida, cada corazón. Vamos a esperar unos instantes para que se vayan conectando las personas y vamos a dar tiempo a que la gente vaya tomando sus posiciones para adorar al Señor. En esta hora estamos congregados, como ven, desde la iglesia, estamos transmitiendo. Espero que se escuche bien y que puedan en esta hora disfrutar con nosotros de esta reunión en el Señor. Amén. Bueno, en esta tarde queríamos retransmitir desde la iglesia porque teníamos mucho deseo de poder estar en este lugar donde hemos recibido tanta bendición, ¿verdad? Y añoramos volver ya a este lugar para poder estar todos juntos y adorar al Señor. Si hay algo que he hecho en falta es el poder congregarnos todos los hermanos juntos. Si hay algo que echamos en falta es poder estar todos juntos aquí adorando y exaltando el nombre del Señor. Y mi mayor deseo es que todo esto ya pueda pasar cuando Dios quiera y podamos estar aquí juntos como iglesia, peleando la batalla de la fe como pueblo de Dios que somos, para honrar y glorificar su santo nombre. Amén. Yo quería comenzar en esta tarde con un versículo muy conocido por todos, pero que quiero recordártelo en esta tarde. Hay a veces que es bueno recordar lo que somos en Cristo. A veces es bueno recordar lo que somos, la posición que hemos adquirido en Cristo. Y la Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois. Y hoy quiero recordaros, antes de comenzar esta reunión, lo que somos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Son muchas veces las que se nos olvida la posición que hemos alcanzado en Cristo. Son muchas veces que nuestra mente natural olvida realmente el costoso precio que ha conllevado que nosotros hayamos alcanzado esta posición tan grande. Linaje escogido. Eres linaje escogido. Amén. Somos real sacerdocio. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, somos nación santa. No somos una nación cualquiera, somos una nación santa. Nuestra patria es la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, que está ya en los cielos. Dice, somos pueblo adquirido por Dios. Lo ha comprado a costo del precio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y hoy, antes de dar comienzo a esta reunión, quiero decirte algo, iglesia del Señor Jesucristo. Quiero decirte que eres un pueblo que ha costado un gran precio. Por lo tanto, hoy quiero recordarte la posición que has adquirido en Cristo antes de comenzar este culto. Eres pueblo adquirido por Dios. Has costado el precio de la sangre de Jesucristo. Y hoy tengo este mensaje de parte de Dios para ti. Que no se te olvide la posición que has adquirido en Cristo. Amén. Que tu mente natural no olvide realmente quién eres tú en Cristo. Amén. Amén. Y toda esta posición es para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel, el señorío de aquel, la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, la posición que has adquirido en Cristo no es para que te quedes en tu casa cruzada de brazos. La posición que has adquirido en Cristo no es para que te quedes estático o estática, es para que realmente consideres lo que tú eres en Cristo para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de la tiniebla a su luz admirable. Amén. Y bueno, quiero comenzar cantando, así que voy a rogar a mi esposa y a mi hijo que pasen por aquí, porque hoy quiero
darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Yo os animo que desde vuestras casas, desde vuestros hogares, os unáis a nosotros y empieces en esta hora a adorar al Señor, a honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sido creados para adorarle. Amén. Ha sido creada y creado para adorarle. Hemos sido creados para adorarle. Por lo tanto, hoy vamos a honrar y glorificar el nombre santo del Señor. Amén. Queremos adorarte en esta hora, Señor. Que tu nombre sea glorificado en esta tarde, Señor. Señor, te ruego por todas las personas en estos momentos que están conectados a través de este vídeo, Señor, para que tú hoy, Señor, derrames tu poder y tu espíritu sobre cada persona, Señor. Que tu nombre sea glorificado en esta tarde, Señor. Gracias por el lugar que hemos alcanzado a través de la muerte de tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias por elevarnos a ser real sacerdocio. Gracias por que nos has hecho pertenecer a esa nación santa. Gracias por pertenecer a tu pueblo, Señor. Queremos adorarte a ti, Señor. Queremos exaltarte, Jesús. Aleluya, Señor. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio. Testigos de Él, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para limpiar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Todos juntos somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Todos y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.
mostraremos al mundo de su amor y verdad. Gloria al Señor. Qué bueno ser transmisores de las buenas nuevas de nuestro amado Jesucristo. Queremos adorarte en esta hora. Yo voy a rodar a mi esposa que haga una oración al Señor. Queremos adorarte, Señor. Oh Señor, te damos gloria y honra en esta bendita tarde, Dios mío, porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de estar delante de tu presencia, Señor. Gracias porque es un gozo, Dios mío, el poder venir a tu casa, Dios mío, alabarte y darte la gloria, Dios mío. Gracias por escogernos, Dios mío. Gracias por llamarnos por nuestro nombre, Dios mío. Gracias, Dios mío, por este privilegio y esta grandeza de ser llamados tus hijos, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque no somos dignos, Dios mío, de adorarte y de darte gloria, pero tu misericordia y tu amor cada día, Señor, es para con nosotros, Dios mío. Gracias porque nos amas a pesar de cómo somos, Dios mío. Gracias porque no nos miras a nosotros, Dios mío, sino miras a tu Hijo en la cruz del Calvario, Dios mío. Gracias por todas aquellas personas, Dios mío, que en esta tarde, Señor, están, Señor, a través de esta, Señor, en directo, Dios mío, están mirando, Dios mío, Señor, este video, Padre. Yo te pido, Señor, que en esta tarde tu Padre prestes la palabra a tu siervo, Dios mío, que venga hablando en nuestras vidas y en nuestros corazones, Dios mío. Te ruego, Señor, que en este tiempo, Dios mío, Señor, tú marques un antes y un después en nuestras vidas, Dios mío, Señor. Ayúdanos a dar fruto, Dios mío, Señor, y que todo este tiempo, Señor, haya servido, Dios mío, para darte la gloria, la honra a ti, Señor, y a tener esa relación íntima contigo, Señor. Queremos honrarte y alabarte en todo tiempo, Dios mío. Gracias porque tú eres un Padre bueno, Señor, un amigo fiel que tú nunca falla, Dios, un amigo fiel que nunca defrauda, Dios mío, y siempre estás dispuesto para levantarnos, Dios mío, para darnos, Dios mío, vida, Señor, para darnos fuerza, Dios mío, Señor. Te doy gracias por estos momentos, Dios mío, y los dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A tu nombre la gloria, Dios. Santo y todopoderoso eres tú, Señor. Santo y todopoderoso eres. Tu grandeza no se puede comparar. Santo y todopoderoso eres. Tus maravillas no se pueden esconder. Santo y todopoderoso eres. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Santo y todopoderoso eres. Gloria y honra a Dios Todopoderoso. Gloria y honra a Dios Todopoderoso. Gloria y honra a Dios Todopoderoso. Sí. Grandes son tus obras y tu presencia, Señor, más profundo que ríos y mares, pues tu misericordia, tu bondad no tiene fin, tu cariño es inalterable. Tus maravillas no se pueden esconder. Santo y todopoderoso eres. Sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
y todopoderoso eres. Gloria y honra a Dios todopoderoso. Gloria y honra a Dios todopoderoso. Gloria y honra a Dios todopoderoso, sí. A tu nombre la gloria. Gloria a Dios todopoderoso. Gloria a Dios todopoderoso. Gloria y honra, gloria y honra, gloria y honra a Dios. Gloria y honra, gloria y honra, gloria y honra a Dios. Gloria y honra, gloria y honra, gloria y honra a Dios. Gloria y honra a Dios todopoderoso. Gloria y honra a Dios todopoderoso. Gloria y honra a Dios todopoderoso, sí. Toda gloria es para ti. Toda gloria es para ti. Toda gloria es para ti. Para ti. Gracias, Señor. Te adoramos en estos momentos. Oh, allá donde te encuentras, en tu casa, en tu hogar, te pido que ores por tu familia, que ores por los que tienes a tu alrededor en estos momentos. Queremos honrarte a ti, Señor. Queremos exaltarte a ti, Señor. Queremos darte gloria y honrarte a ti, Jesús. Ora por tu casa, ora por tu hogar en estos momentos, ora por tu familia, por tu matrimonio. Queremos honrar el nombre de Dios. Aleluya. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Aleluya, Señor. Mi alma te honra en esta hora, Señor. Queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos escucharte a ti, Señor. Queremos darte gloria, Jesús. Queremos darte gloria, Señor. A tu nombre la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Qué bueno es honrarte y darte gloria, Jesús. Aleluya, Señor. Adoramos tu nombre, Dios. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, Queremos Señor. adorarte, Dios. Aleluya, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor. Gracias por estos momentos, Padre. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia. Señor, bendice a cada matrimonio, bendice cada vida, levanta al caído, fortalece al débil, Señor, en esta tarde. Mira cuántas personas hay necesitadas de una palabra tuya, Señor. Que este mensaje corra por las redes sociales y llegue a los necesitados. He aquí tu siervo pecador que no merece nada de ti, Señor, pero por amor a tu pueblo, úsame, Señor, límpiame. Confieso mi pecado delante de ti, Señor. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. En estos momentos, Señor, reconozco que necesito tu ayuda, Señor. Te amamos, Espíritu Santo. Oh, Señor, Toda la ayúdanos, gloria es Señor. para ti, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Queremos en esta hora honrar al Señor y seguir adorándole. Te adoramos, Dios. Yo tengo una palabra de parte del Señor para cada uno de ustedes y quería en esta hora que estuviesen atentos.
Hermanos, necesitamos estar atentos, necesitamos discernimiento en este tiempo que estamos viviendo. Vivimos tiempos de gran confusión y necesitamos hombres y mujeres con discernimiento. El título de este sermón yo he titulado, hermanos, Integridad y sabiduría en medio de un mundo corrupto y necio. Integridad y sabiduría en medio de un mundo corrupto y necio. Y quisiera utilizar un texto que ya le he utilizado en otras ocasiones, pero que en estos momentos el Señor me ha llevado de nuevo otra vez a Él para compartir sobre este tema tan importante en medio de los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice la palabra del Señor: de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía de hacer. De los hijos de Isaacar, dice la palabra del Señor, 200 hombres, expertos en conocer los tiempos. Dice la Biblia, traían solución y el pueblo les seguía. Amén. Nota cómo este grupo de hombres que David escogió sabía discernir los tiempos que estamos viviendo. Hoy en día tenemos gran parte de la sociedad y gran parte de las congregaciones solemnolientas, hermanos. Estamos en un tiempo donde están adormecidos y en medio de este tiempo debemos de despertar porque necesitamos discernir los tiempos que están aconteciendo. Si hay algo que necesitamos es hacer como personas creyentes, es tener discernimiento de los tiempos que estamos viviendo. Discernir los tiempos, hermanos, no es suficiente. Necesitamos discernir los tiempos y si lo vas a hacer, a la vez deberías de tener conocimiento para saber, dado este tiempo que vivimos, qué es lo que debo de hacer. Amén. No solo hay que discernir el tiempo, sino que debemos de tener conocimiento de lo que debemos de hacer conforme a los tiempos que estamos viviendo. Me explico. Por ejemplo, si tú tienes una familia, ¿qué es lo que debe de hacer tu familia en el tiempo que estamos viviendo? Como pastores nosotros debemos de discernir qué es lo que debemos de hacer en este tiempo que estamos viviendo como pastores en lo relacionado con la iglesia. Si tú tienes una empresa, en base a los tiempos que estamos viviendo, tú tienes que tener un conocimiento y un discernimiento para saber qué debes de hacer en este tiempo tan convulso y difícil, hermanos. No puedo saber qué hacer hasta que no pueda discernir los tiempos. Nadie puede saber qué hacer hasta que no entendamos de una manera clara qué tiempo estamos viviendo, hermanos. Los tiempos que estamos viviendo son muy complejos. Son tiempos en los que la integridad de las personas e incluso de muchos creyentes no está presente. Vuelvo a repetir, son tiempos en los que la integridad de las personas y la integridad de muchos creyentes brilla por su ausencia. Son tiempos en los que la gente quiere vivir sin ley. Son tiempos donde la gente quiere vivir anárquicamente y eso también lo estamos viendo dentro del pueblo de Dios. Necesitamos saber cómo conducirnos en este tiempo, hermanos. Es necesario que podamos entender cómo conducirnos en el tiempo el cual estamos viviendo. Necesito determinar qué voy a decidir manteniéndome sabio y consciente con la palabra del Señor, hermanos. La integridad es algo que encuentras en pocas personas hoy en día. La integridad es algo que encuentras en muy poquitos hoy en día, de modo que la integridad es algo que necesitamos entender y que necesitamos cultivar como pueblo y como iglesia de Dios. Frecuentemente ocurre que estamos de acuerdo que algo viola la integridad siempre y cuando tenga que ver con la conducta de otra persona. Es decir, somos propensos y nos resulta muy fácil ver la falta de integridad en los demás. Pero cuando tiene que ver esa falta de integridad con nosotros, nos es más
complejo. Frecuentemente ocurre que estamos de acuerdo con algo que viola la integridad siempre y cuando tenga que ver con otras personas. Cuando se trata de nosotros empezamos a justificarlo y empezamos a racionalizarnos, pero tenemos que entender algo, hermanos. Tenemos que ser consecuentes y tenemos que hacer una reflexión en esta tarde y discernir los tiempos y también poder mirar hacia dentro de nosotros para ver que no somos íntegros, hermanos. Una persona íntegra debería ser capaz de tomar decisiones que a él lo van a perjudicar. Las personas íntegras son capaces de tomar decisiones que a él le van a perjudicar, simplemente porque es la decisión correcta conforme a la sabiduría y la palabra de Dios. Hermanos, si la iglesia hoy en día no está siendo perseguida, es porque hay falta de integridad. Si la iglesia fuese íntegra a la palabra del Señor hoy en día, hermanos, la iglesia en España sería perseguida. Si la iglesia no permaneciese en estado vegetativo y realmente tuviese una voz en medio de la política, en medio de la sociedad, que realmente pusiera en alto la palabra del Señor, seríamos perseguidos. Hoy estamos en un momento histórico de crisis de valores, hermanos, y la integridad está en extinción. Esto está teniendo unas consecuencias múltiples a diferentes niveles, hermanos. A nivel personal tenemos una falta de carácter moral de las personas y esto está originando una serie de consecuencias muy graves, hermanos. Hay una falta grande en el carácter moral de las personas, pero no solo en la sociedad, sino también en la iglesia, hermanos. La falta de integridad en los políticos está llevando a la ruina a las naciones. La falta de integridad en los gobiernos está llevando a la ruina a las naciones. La falta de integridad en la banca está llevando a la quiebra en muchos países. La falta de integridad en la sociedad está llevando a la anarquía, a esta sociedad en la que vivimos, hermanos. Se realizó una encuesta en diferentes esferas sociales, la estuve leyendo el otro día, hermanos. Y esta encuesta decía que el 59% opinaba que para tener éxito hay que hacer lo que sea. El 42% opinaron que para tener éxito había que mentir. Casi la mitad de la gente opina que es imposible tener éxito a menos que mientas. Esa es la mentalidad de la sociedad que tenemos. Esta encuesta es una encuesta real que se ha hecho en diferentes tipos en diferentes niveles de la sociedad. Pero cuando uno lee el libro de Josué, la Biblia dice todo lo contrario. Esta ley que yo te mando hoy, no te apartes de ella ni a la izquierda ni a la derecha, para que todo lo que tomes prospere, para que tengas éxito. Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. Hermanos, Dios le dice a Josué: ata tu cuello esta palabra que le di a mi siervo Moisés, y no te apartes de ella ni a izquierda ni a la derecha, para que todo lo que toques prosperes. El éxito radica en ser íntegro en la palabra del Señor, hermanos. Esto nos habla que la crisis no es solamente personal y familiar, sino también, la crisis también es eclesiástica. Tenemos una crisis en medio de la iglesia. Hay un distanciamiento de los miembros familiares, hermanos, de modo que cada uno tiene su propia habitación en el hogar, cada uno tiene su propia televisión, cada uno tiene su propio ordenador, y nadie dentro de los hogares se está relacionando, y todo eso crea el fraccionamiento de la estructura familiar, hermanos, que va necesariamente relacionado con la sociedad. Unas familias desfragmentadas, como consecuencia, tienen una sociedad desfragmentada. De modo que si las familias están fraccionadas, la sociedad también lo está. Y nunca antes hemos tenido una sociedad tan fragmentada como la que tenemos hoy en día. Hermanos, te quiero alertaros en esta hora. Vivimos tiempos muy complicados y ojalá Dios nos abra los ojos y la mente a todos para poder contemplar los tiempos y discernir qué debemos de hacer en este tiempo. Hay una incidencia de corrupción enorme a nivel de los países. Hoy en día en los 5 continentes están
gobernando gente con unos niveles de corrupción grandes, hermanos. Los gobiernos son cada vez más ineficientes en llevar a cabo sus labores y con más frecuencia están yendo a la bancarrota, hermanos, por el mal manejo que tienen de las finanzas del pueblo, hermanos. Y algo que la Iglesia no está haciendo es tener repercusión en el ámbito político. Nos han enseñado mal, pero la Iglesia siempre ha tenido una repercusión, una voz en medio de la política, influenciando valores en medio de la política, hermanos. Charles Spurgeon decía: solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Es por eso que los ladrones siguen en el poder y falsos profetas predicando. Hermanos, vivimos unos tiempos de una crisis moral, de una falta de integridad en el ámbito político enorme. Lo podemos ver en el gobierno de España, hermanos, y quizá por este mensaje yo sea criticado, pero tengo que deciros, hermanos, tenemos un gobierno que está gobernando a golpe de mentira, y la Iglesia tiene que tener voz. La Iglesia no puede callarse y tiene que recurrir al derecho que tenemos como Iglesia y como ciudadanos del Estado español a reclamar a este gobierno que gobierne con integridad moral. Pero la Iglesia no puede callar en medio de los tiempos que estamos viviendo. Creemos que la política, la Iglesia no tiene que discutirla. Creemos que no debemos de discutir la religión. Claro que sí. Por eso tenemos a corruptos gobernando el Estado y a falsos profetas predicando por falta de cuestionamiento, hermanos. ¿Qué significa corrupción? Alteración de la integridad de una virtud o de un principio moral. Lamentablemente, la corrupción está dentro no solo de la sociedad, la corrupción no solo está dentro de la política, sino que la corrupción, lamentablemente, también está dentro de las iglesias, hermanos. Personas que están de acuerdo con el pecado, personas que están de acuerdo que debe de castigarse el pecado. Pero si esos pecados los cometen sus hijos, no están de acuerdo en castigarlos. Eso es falta de integridad. No tengo problema en castigar los pecados ajenos, pero cuando esos pecados les tienes dentro de tu casa, ahí es donde se ve la integridad. Personas que se oponen a la deshonestidad y a la corrupción hasta que deben confrontar a sus jefes y arriesgar a perder su empleo. ¿Qué quiero decir? Hermanos, nuestra integridad debe ser total en medio de los sectores laborales. Vivimos en medio de una crisis moral incalculable y a veces nos vemos arrastrados y nuestra integridad se ve forzada, hermanos. En medio de tu sector laboral, sé íntegro. Personas que mantienen altas normas morales hasta que las relaciones contrarias a la palabra de Dios encienden sus deseos, hermanos. Personas que mantienen una convicción solo hasta que esta es desafiada por alguien que admiran o temen. Son personas que su integridad depende de sus líderes. Integridad tiene que ver con convicción. El problema que tenemos hoy en día en la iglesia de nuestros días es que la iglesia no tiene una convicción firme de la fe que ha adquirido, hermanos. Si Dios y su ley no está, los valores no están. ¿Habéis entendido esto? Si Dios y su ley no está en medio de esta sociedad, los valores no están. Si Dios y su ley no está en la política que van a ejercer estos políticos que tenemos será una política que irá en favor de los deseos de las personas y no en favor de los valores. Esas tres cosas están fuera del funcionamiento de la sociedad. El sentido de culpa hoy en día no existe, hermanos. Para yo tener sentido de culpa necesito una conciencia que debe estar informada de los valores morales de Dios y de su ley moral y sensible porque no ha vivido rodeada de pecado constantemente. ¿Por qué no hay sentido de culpa en el gobierno que tenemos hoy en día en la nación? Porque no hay valor, no hay temor de Dios. ¿Por qué no hay sentido de culpa en la sociedad que tenemos? Porque no hay valores bíblicos, hermanos. Pero ¿por qué no hay sentido de culpa en medio de las congregaciones y de las iglesias que tenemos cuando la iglesia también se ha corrompido, hermanos? Simplemente porque no hay valores morales bíblicos. Son valores humanistas, pero no bíblicos, hermanos.
La culpa de un sentimiento de dolor emocional, hermanos. Cierto. No está su ley, no está la conciencia de Dios, ni su sensibilidad, de modo que no hay culpa, no hay vergüenza y no hay deber. Esa conciencia no está hoy en día, esa conciencia está adormecida en medio de la sociedad, en medio de la iglesia, en medio de la política. Si no está su ley, no está la conciencia de Dios, hermanos, ni su sensibilidad, de modo que no hay culpa, no hay vergüenza, no hay deber. La culpa es un sentimiento de dolor emocional que experimentó cuando violó o un valor ético o moral. ¿Entendéis? La culpa viene producida cuando yo soy consciente que he violado un principio moral, pero cuando no hay principios morales no hay sentido de culpa. ¿Entienden, hermanos? ¿Por qué no hay sentido de culpa dentro de la iglesia? Porque no hay conocimiento de esos principios morales. La conciencia de la iglesia está adormecida y somos con nuestro silencio transgresores de los pecados de esta humanidad, porque no ponemos el grito en el cielo clamando por la santidad, por la pureza y por la integridad, hermanos. Queremos un evangelio acomodado, no queremos meternos con nadie, pero realmente si la iglesia hoy en día viviese consecuentemente con la fe que ha adquirido, seríamos una iglesia perseguida, porque estaríamos dispuestos a proclamar que estamos en oposición a la eutanasia, estamos en oposición a la unión de matrimonios del mismo sexo, estamos en oposición a tantas leyes que se están legislando en medio de nuestro gobierno que van en contra de los valores morales bíblicos, hermanos. Si la iglesia levantase una voz, si la iglesia hoy en día en medio de este gobierno corrupto que tenemos, que solo le importa el poder, levantase la voz y reclamase que queremos integridad moral y pusiésemos en tela de juicio todas las políticas que están ejerciendo, seguramente seríamos perseguidos. La culpa es un sentimiento de dolor emocional que experimentamos cuando violamos una ley moral. En el hebreo hay varias palabras para expresar culpa. Una de ellas es arrepentimiento, que implica dolor, pero jamás puede haber arrepentimiento si no hay sentido de culpa, y no habrá sentido de culpa si no hay conciencia de haber violado ningún principio moral, hermanos. Si Dios no existe para mí, no tengo sentido de vergüenza. Si Dios no existe para mí, no tengo sentido de culpa. Si Dios no existe para mí, no tengo sentido del deber. Por eso hoy en día estos gobiernos y esta sociedad no tiene sentido de culpa, no tiene vergüenza, ni tiene sentido del deber. ¿Saben por qué? Porque no hay principios morales dentro de ellos y están legislando a golpe de corazón, y el corazón es engañoso. Están legislando a golpe de improvisación en base a las necesidades sentimentales de la gente y de los deseos de la gente. Amén. Dios es bueno. El sentido del deber es la disposición de honrar nuestras obligaciones. Eso es el sentido del deber. Sin esperanza de recompensa o sin miedo de ser castigado. En otras palabras, para hacer lo que está bien hecho no necesito ser pagado, hermanos. Para hacer lo que está bien hecho no necesitamos ser recompensados. Pero hoy en día parece que para que la gente obre en consecuencia, en base a los principios bíblicos, hay que pagarles, hermanos. Si no tienen un beneficio, realmente no obren consecuentes a lo que creen, hermanos. Oyes a los niños de 7 y 8 años cuando sus padres les piden que hagan algo, ellos responden preguntando qué les darán a cambio. La obediencia no se compra, hermanos. La obediencia no se compra. La obediencia se cultiva. Y desde niños tenemos que enseñar el sentido del deber de nuestros hijos. Pero para eso debemos de inculcar a nuestros hijos los principios morales de la palabra del Señor. No es íntegro del hijo que se compre la obediencia. Hay que enseñarlo a los hijos, hermanos. El cristiano debe ser el mejor trabajador del mundo. Él tiene la única motivación de trabajar bien, pero por complacer a Dios, por honrar a Dios. Por eso
El cristiano que es íntegro en su sector laboral es un cristiano que realmente marca la diferencia, porque no está trabajando única y exclusivamente para obtener la aprobación de su jefe, está trabajando para honrar el nombre del Señor. Necesitamos integridad en medio de los diferentes lugares, posiciones y sectores sociales, hermanos. El papel del cristiano es marcar la diferencia en el lugar en el que está. Si no está faltando su integridad cristiana y a la responsabilidad que Dios le otorgó de representarlo ante las naciones, tenemos un deber muy alto como cristianos. Yo comenzaba este culto diciéndoos que Dios nos ha elevado a la categoría del real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, y eso, hermanos, conlleva una responsabilidad moral, una responsabilidad de integridad. Nosotros somos una nación santa, somos un pueblo escogido, somos un real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel. ¿Y cuál es una de las virtudes que más resaltó Cristo? ¿Cuál es? La integridad. ¿Cuánta falta de integridad tenemos en nuestros días? ¿Cuánta falta de integridad en la sociedad? ¿Cuánta falta de integridad en los padres, en las madres, en los hijos? ¿Cuánta falta de integridad en los políticos? ¿Cuánta falta de integridad en la iglesia, hermanos? Cuando el mayor ejemplo de integridad lo tenemos en Cristo, ¿por qué vivimos violando la ley moral de Dios? La falta de integridad está llevando, hermanos, a tiempos de confusión al mundo y a la iglesia. Antes la tolerancia, y quiero que escuchéis bien esto, antes la tolerancia, hermanos, significaba aceptar a otros sin estar de acuerdo o compartir sus creencias y estilos de vida. Es decir, antes tolerancia significaba que yo podía aceptar tomarme un café con un testigo de Jehová, con cualquier persona de cualquier orientación sexual, y no tenía ningún problema. Eso es ser tolerante, hermanos. Nosotros somos los cristianos, debemos de abrazar esta tolerancia. Significa aceptar a otros sin estar de acuerdo con sus orientaciones, sin estar de acuerdo con sus creencias. Pero es que hoy en día la tolerancia es aceptar sus valores, aceptar sus creencias, sean buenas o sean malas, y tal, aceptarlas como las mías. Estamos hablando de la desaparición de la verdad absoluta. Es decir, hermanos, yo no puedo aceptar ni puedo ser tolerante con las creencias que otros tienen y someterme a ellas. La tolerancia es aceptar a la persona, no lo que cree la persona. Entonces, ¿cuál es el rol de la iglesia en todo esto? Tenemos que formar una mente bíblica, hermanos. Esta es una de las misiones. Debemos de formar, en el tiempo tan convulso que estamos llevando, hermanos, debemos de formar una mente bíblica. Una mente bíblica es lo que debemos de formar. La publicidad nos está creando necesidades que no tenemos. Solo la Biblia nos da necesidades reales. Mirad, hermanos, la manipulación mediática que estamos recibiendo en estos momentos es muy grande. Se están invirtiendo millones de euros en publicidad engañosa, en publicidad que realmente trata de modificar la corriente de pensamiento de los hombres. Es decir, miren, para lograr la aceptación de ciertas orientaciones o de ciertas creencias, lo que hacen los diferentes sectores o las diferentes organizaciones es proyectar a través de los medios audiovisuales, hermanos, cierta información constantemente para que el cerebro, para que tu conciencia lo reciba como algo normal. Por eso hoy en día vemos algo normal que dos personas en medio de la televisión dos personas del mismo sexo se besen, por ejemplo. Ya lo vemos como algo normal. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, nos lo han hecho meter a golpe de tornillo, hermanos. Hoy en día, por ejemplo, en el medio político que vivimos, nos están vendiendo informaciones falsas, nos están manipulando con mentiras.
el gobierno que está ejerciendo hoy en día como gobierno de la nación está empleando un montón de bulos, hermanos, para hacernos creer que su gestión está siendo buena. Pero el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo que discierna. Debemos discernir, hermanos, los tiempos que estamos viviendo. No debemos de ser influenciados por la información publicitaria y audiovisual, hermanos. El diablo está haciendo un trabajo como nunca antes lo ha hecho. Estamos en unos niveles tan altos de corrupción, estamos en unos niveles tan altos de manipulación a nivel mundial, hermanos, que la iglesia está siendo arrastrada por esta corriente audiovisual hacia extremos mundanales, hermanos. La publicidad nos está creando necesidades que no tenemos. Pienso que una de las principales razones por la que esta generación está marcando nuevos récords de deshonestidad, de irrespeto, de promiscuidad sexual, de violencia y de otras patologías, hermanos, es porque han perdido sus pilares morales. Sus creencias fundamentales sobre la moralidad y la verdad están erosionadas. Y tengo que deciros, vamos de camino. El escenario profético, hermanos, se está cumpliendo. Estamos en los últimos tiempos y esto no va a mejorar. El problema es que si la iglesia no está despierta y no está vigilante y no está con una conciencia sensible y no está con los oídos espirituales agudizados, vamos a ser arrastrados y conducidos hacia el error, hermanos. Por naturaleza no somos movidos por la razón, sino por los deseos. ¿Entienden? Por naturaleza, el humano no somos movidos por la razón, sino que somos movidos por los deseos. Por eso, la política que se está ejerciendo hoy en día no va en relación con los valores morales, sino con los deseos de la población. ¿Saben por qué están gobernando hoy en día los populistas? ¿Saben por qué están gobernando los comunistas? Porque el comunismo está avalando que la gente haga lo que quiera, viva como quiera, sin tener en cuenta los valores morales bíblicos. ¿Entienden? Están gobernando a golpe de deseo, no de moral. Sin los límites de la ley de Dios, el hombre siempre se desviará en la dirección de sus deseos, sus sensaciones inmediatas, hermanos. La realidad es que tú y yo tenemos deseos. Y son deseos caídos. Y todos les tenemos. Todos tenemos deseos caídos. Cada uno somos tentados conforme a nuestra propia concupiscencia. Y si no hay una ley moral que me sirva de freno, que me sirva de cauce, que me sirva de camino, hermanos, voy a acabar descarriado. Si no hay una ley moral que realmente me guíe, realmente acabará la iglesia equivocada y errada. Esa ley moral es la que no existe en medio de esta sociedad. Ese cauce es el que no existe hoy en día en medio de los políticos. Y lamentablemente esa ley moral está desapareciendo de la iglesia. Sí, hay una ley humanista dentro de la iglesia, pero está desapareciendo la ley moral. Y el humanismo y la moralidad no es lo mismo. El humanismo acepta pecados que la Biblia condena. La moralidad no los afecta, hermanos. Dios nos dio emociones, pero no para tomar decisiones. La generación de hoy en día es una generación audiovisual. Pero son las imágenes las que le comunican lo que está percibiendo. Vivimos en una generación que oye con los ojos y no piensa con la razón, sino con las emociones. Dios nos dio emociones para no tomar decisiones, sino para sentirnos de una manera gratificante cuando tomamos buenas decisiones. Para que pueda amar a mi hermano, amar a Dios, de manera que decisiones que hayas tomado en tu vida basada en la emoción, usualmente no es una buena decisión. No importa si, por ejemplo, has comprado un coche, un vehículo, y quizá lo has comprado única y exclusivamente porque es bonito.
eso no es una buena decisión simplemente porque es bonito. Jeremías capítulo 6, versículo 15 dice: ¿se ha avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún han sabido ruborizarse. Por tanto caerán entre los que caigan. En la hora que yo los castigue serán derribados, dice el Señor. Nuestra sociedad no tiene sentido de vergüenza. Nuestras mujeres no tienen sentido de vergüenza. Nuestros hombres no tienen sentido de vergüenza hoy en día. Jeremías capítulo 8, versículo 12 dice algo parecido a lo que hemos leído, hermanos. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado. Tampoco han sabido ruborizarse. Por tanto caerán entre los que caigan. En la hora de su castigo serán derribados, dice el Señor. Esa es nuestra sociedad hoy en día. Es una sociedad sin vergüenza, sin sentido del deber y sin sentido de culpa. Esta es la sociedad que tenemos y no es la realidad, hermanos. La pregunta es, ¿cómo nos estamos conduciendo en medio de una sociedad que no tiene vergüenza, que no tiene sentido de responsabilidad y que no tiene sentido de culpa? ¿Cómo nos estamos conduciendo en medio de un cristianismo que ha perdido la moralidad, que ha perdido la vergüenza, que ha perdido el sentido de culpa, hermanos? ¿Cómo nos estamos conduciendo hoy en día? Así vemos a padres, a madres, que por la oferta de otra pareja abandonan a sus 3 hijos como si nada. ¿Por qué? Porque no hay sentido del deber. Cuando el sentido del deber se va, el sentido de la vergüenza se va, finalmente el sentido de la culpa se va. Amén. Lo que te lleva al sentido del deber es la culpa y la vergüenza que tú experimentas cuando lo llevas a cabo. De ahí la necesidad de conocer lo que es la ley de Dios y la función de la conciencia de Dios que le ha dado al hombre. Integridad tiene que ver con mi corazón, con mi mente, con mi voluntad. Necesitamos hombres y mujeres íntegros en sus pensamientos y en su corazón. Es una interacción entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Eso es integridad. Mira por qué esto es importante, hermano mío y hermana mía. ¿Crees que es posible que un predicador pueda predicar lo que no ama? ¿Puedo predicar lo que no amo? ¿Puedo predicar lo que no creo? ¿Cuántos pastores han sido inconversos en el púlpito por años? ¿Cuántos pastores han sido inconversos en los púlpitos por años? Yo puedo predicar lo que no practico. Puedo orar y pedir lo que realmente no quiero, hermanos. Creemos que podemos engañar a Dios. El ser humano es complejo. Creemos que lo que el otro me cree es lo que Dios también me puede creer. Y eso no es cierto, hermanos. Yo puedo predicar lo que no vivo. Puedo orar lo que no creo. Creemos que podemos engañar a Dios. Pero a Dios no hay que lo engañe. Todo esto es porque no somos íntegros con nosotros mismos. Yo necesito ser honesto e íntegro con Dios y conmigo mismo. No es fácil vivir con integridad. Necesito reflexionar para discernir lo bueno de lo malo. Necesito acción para vivir consecuentemente con lo que creo. Amén. Yo no quiero alargarme en estos momentos. Quiero emplear un par de minutos más porque durante varios días les voy a estar compartiendo sobre la integridad, porque es una carencia tan grande la que vivimos hoy en día y necesitamos discernimiento hoy en día para que podamos ver la gran carencia de integridad que tenemos. Vuelvo a repetir, no es fácil vivir con integridad, es difícil. Y necesitamos reflexionar para discernir lo bueno de lo malo, hermanos. Necesito acción para vivir consecuentemente con lo que creo. No solo si yo creo y me quedo en una posición estática, realmente no estoy obrando conforme a lo que creo.
Necesito identificación pública. No puedo tener una cara en privado y otra en público. Eso no es integridad, eso es hipocresía, hermanos. Necesito valorar los riesgos. Necesitamos enfrentar los riesgos. Vivir con integridad. Hoy en día, tal y como está la sociedad, tal como está la iglesia, vivir con integridad conlleva muchos riesgos. Quiero contarles una anécdota. Un padre llega a su casa y su hija quiere jugar con él, pero él está cansado. Trata de entretener a la hija, pero ella vuelve y le dice: papi, yo quiero jugar contigo. El papá mira a un lado y a otro y ve un mapa del mundo con los continentes, con sus naciones. Entonces los rompe en multitud de pedazos, los pone en una vasija, empieza a removerlos y le dice a su hija que lo arme. Cuando regreses con el armado jugamos. Y dentro de su pensamiento el padre pensó: bueno, tengo un par de horas para poder estar entretenido viendo la tele. A los 15 minutos la hija vuelve de regreso habiendo pegado el mapa de una manera exacta. El padre la preguntó: ¿cómo lo hiciste, hija? La niña le contestó: mira, papá, detrás del mapa hay una figura de un hombre, y cuando tú armas al hombre, el mundo queda armado. La gente está tratando de construir, de armar el mundo, pero lo que no entienden es que para armar el mundo hay que armar al hombre. Para armar al mundo, para armar la sociedad, hay que armar al hombre, hermanos. Por eso hoy en día tenemos una sociedad tan desfragmentada, tan llena de inmoralidad. Por eso tenemos un gobierno tan desfragmentado, tan lleno de inmoralidad. ¿Saben por qué? Porque no están armados por dentro, hermanos. No hay calidad moral en sus corazones. El problema es que ese problema lo tenemos en la iglesia también, hermanos. Llevamos demasiado tiempo tratar de armando el mundo cuando su mundo interior está totalmente arruinado. Necesitamos armar al hombre. Y cuando lo hagamos, su mundo quedará armado. Lo único que puede hacer esto es la palabra del Señor. La educación no tiene capacidad de armar al hombre. La educación no tiene capacidad de armar al hombre. Hermanos, el conocimiento no tiene capacidad de armar al hombre. Solo la palabra de Dios tiene la capacidad de armar al hombre para que pueda vivir una conducta moral en integridad. Tienes que identificarte públicamente con lo que tú eres y tienes que enfrentar los riesgos. Identificarte públicamente con lo que tú eres te va a llevar al rechazo. Sí, lo primero que necesitamos es reflexión. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. La reflexión es para discernir el bien y el mal, pero para hacerlo necesito comer sólido. No puedo vivir de leche, hermanos. Eso quiere decir que necesito la palabra, pero una palabra no adulterada, hermanos, no una palabra superficial. Para yo diferenciar una cosa de la otra, necesitamos madurez espiritual. Madurez espiritual dentro de la iglesia, hermanos. En segundo lugar, necesitamos acción. Necesitamos acción. No solo tenemos que exponernos públicamente lo que creemos y lo que somos, sino que necesitamos accionar. En Segunda de Reyes, capítulo 23, el versículo 19 y el versículo 24 dicen: Josías quitó también todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel, provocando a ira al Señor. Les hizo tal y como había hecho en Betel. Josías también quitó los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, con el fin de confirmar las palabras de la ley que están escritas en el libro del sacerdote Elías había hallado en la casa del Señor.
Josías sube al reinado. ¿Y qué es lo que hace Josías? Se determina, toma acción. El pueblo de Israel se había desviado. No había moralidad dentro del pueblo de Israel. Se había desviado tras los ídolos. Cuando este hombre accede al reinado, lo primero que hace es derribar todos los altares, todas las casas que estaban dedicadas a los ídolos. Había tenido la determinación de acabar con la idolatría en medio del pueblo de Israel y que la palabra del Señor fuese la única regla moral que condujese al pueblo. Debemos derribar los ídolos en medio de la iglesia. Debemos derribar los ídolos de la cultura. Debemos derribar los ídolos hoy en día partidistas. Debemos derribar todos los ídolos que tenemos en medio de nuestro corazón y que la palabra sea la regla moral que nos lleve a vivir una vida de integridad. Josías sube al reinado y acciona. ¿Y tú qué estás haciendo? Él no puede prometer una cosa, como muchas veces los candidatos a la presidencia hacen, y luego no cumplirla. Son muchas promesas las que hizo Pedro Sánchez, ¿verdad? Pero cuántas promesas incumplidas. Lo único que quería era el poder. Yo no sé si él prometió este rey antes de subir como rey, no sé si prometió algo, pero permítanme hacer honor a este rey. Si lo prometió, lo cumplió, y si no lo prometió, él hizo sin prometer. La integridad le costó la cabeza a Juan el Bautista. Denunció a Herodes porque vivía con la mujer de su hermano. ¿Te imaginas a Juan? Juan el Bautista perdió la cabeza por ser íntegro. Juan el Bautista denunció al gobernador porque estaba viviendo con la mujer de su hermano. Juan el Bautista se dirigió a él y le dijo: Herodes, zorra. Empleó esa palabra, hermanos, porque como una zorra te has comportado. Yo quiero perder el trabajo y no mi relación con Dios. Yo quiero perder la relación ilícita con esta mujer y no mi relación con Dios. Yo quiero perder mis amigos, los cuales no honran a Dios, y no mi relación con Dios. Es momento de que perdamos todo aquello que realmente nos impida tener una integridad moral, hermanos. Porque el día que pierdas la integridad vas a perder mucho más, vas a perder todo. La integridad requiere valor. Y con esto acabo. Daniel capítulo 3 versículos 17 y 18. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Se levanta en medio de Babilonia el rey, y fruto de una estatua que levantan obliga a todos aquellos a adorar aquella estatua que habían construido. Pero hay tres hombres que son íntegros: Sadrach, Mesach y Abednego, que se han propuesto en su corazón ser íntegros y no arrodillarse ante esa estatua que ellos habían creado. Fruto de esa integridad, desafían al propio gobernador diciéndole: mira, nuestra vida no está en tus manos, está en las manos de Dios. Si Dios quiere, puede librarnos de ti, y si no quiere, pues moriremos, no hay problema. Estos hombres se enfrentaron el horno de fuego, pero fueron íntegros. Mi pregunta es: ¿cuántos de nosotros somos íntegros ante el horno de fuego de este mundo, hermanos? Tomaron un riesgo hasta tal punto que lo tiraron en el horno, pero su integridad no fue cuestionada. Hoy en día la integridad de muchos cristianos está siendo cuestionada. ¿Qué precio tiene tu integridad? ¿Qué precio tiene? Hermanos y hermanas, quiero acabar aquí. Hoy en día sufrimos una crisis de valores muy grande. Vivimos en un estado de confusión muy grande. El diablo está tomando una ventaja sobre la humanidad sin precedentes. Estamos en los últimos tiempos.
La manipulación que estamos viviendo en medio de la sociedad es muy grande a nivel mundial a través de los medios audiovisuales. La manipulación a través de las redes, de los gobiernos, hoy en día es muy grande. Pero miren, estos hombres que David reclutó para su ejército eran hombres que tenían la capacidad de discernir los tiempos. La falta de integridad, hermanos, es consecuencia de no saber discernir los tiempos y es consecuencia de la falta de valores bíblicos. Debemos de volver a la palabra, debemos de afianzarnos a la palabra y debemos de someternos a la palabra y debemos de accionar y exponernos públicamente, hermanos, en favor de lo que creemos, para que en este último tiempo el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Permítanme orar por ustedes antes de acabar. Gracias, Dios, por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias porque en estos momentos hemos podido compartir tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir en integridad. Ayúdanos, Señor, a poder marcar la diferencia en medio de tanta tiniebla que estamos viviendo. Ayúdanos a no ser arrastrados por medio, Dios mío, de la manipulación mediática que estamos viviendo a gran escala hoy en día. Señor, que tu pueblo sea un pueblo de discernimiento, que tu pueblo sea un pueblo lleno de valores bíblicos y morales, Señor, basados en lo que tú eres, Señor. Ayúdanos a actuar, a exponernos. Señor, ayúdanos a accionar en base a la fe que hemos adquirido, Señor. Padre, te ruego que nos ayudes a determinarnos en este último tiempo y a permanecer vigilantes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga.